encontró. Te escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual en Cristo. Tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual y Cristo. Tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará, no me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. Atrapado en el celular, necesito escapar. Así es la vida hoy. Quiero dejarte aparentar y mis filtros quitar. Por otro camino voy. No quiero más seguir la corriente. Una tendencia no es suficiente. Lo que dice la sociedad no define quién soy. Un mejor camino hay. Todos nosotros estamos cansados de aparentar. No más mentiras, hay otra salida. Eres la verdad. Un estereotipo no es lo que yo quiero ser. No soy una copia más, una moda ya se da. Como llega se fue.
cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en él. Mis ojos han visto aquel que venció, y aunque mis fuerzas fallen, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Si todo cae a mi alrededor y la oscuridad cubre mi interior, tú permaneces, tú eres fuerte. Cuando el dolor llega al corazón y el temor nubla mi visión, tú permaneces, oh, tú eres fuerte, oh, confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré, tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control, nada es más grande que nuestro Dios. Si ruge el mar para hundir tu voz
empezar, calla mi canción, tú permaneces, oh, tú eres fuerte, oh, confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Cuidarás en mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Y confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás en mí, nada se escapa de tu control. Y nada es más grande que nuestro Dios. No hay otro amor que sea mayor, mi Salvador, Cristo. No hay nadie igual en quien confiar, mi único Cristo. No hay otro amor que sea mayor, mi Salvador, Cristo. No hay nadie igual en quien confiar, mi único Cristo. No hay otro amor que sea mayor, mi Salvador, Cristo. No hay nadie igual en quien confiar, mi único Cristo. Cristo. Solo en tu amor, solo en tu amor. Olá, igreja, bendiciones. Espero que esté indo como super bien. Solo estamos pasando para desear como feliz año, aún en tiempos tan difíciles como lo de la pandemia, pero creemos que Dios tiene como cosas grandes para nosotros en este siguiente año. Me gustaría compartir con ustedes cómo fue nuestro año de 2020. Empezamos el año en el Medio Oriente trabajando con los refugiados. Estuvimos allá por más o menos 2 meses. Después Dios nos llevó a España, donde trabajamos con la iglesia local. Fue algo totalmente diferente, un reto, yo creo que uno de los mayores retos que tuvimos. Y después de ese tiempo, Dios nos trajo de regreso a México. Estábamos viviendo en Morelia y entonces en marzo Dios nos llevó hasta Juárez, la frontera norte de México, algo totalmente diferente de lo que nos estábamos acostumbrados. Y Dios hizo grandes cosas. Llegamos justo cuando empezó el lockdown. Empezamos a trabajar en la base de Jucum Juárez. Trabajamos con medios de comunicaciones, trabajamos con evangelismos, pero principalmente trabajamos en una casa hogar que estaba dentro de la base y también apoyamos a la iglesia local. En los últimos meses Dios puso en nuestro corazón hacer un viaje evangelístico desde la parte norte de México hasta la frontera sur. Ya pasamos por 3 ciudades aquí en el estado de Chihuahua: Namiquipa, Guerrero, Krill, y aquí en Krill también trabajamos con otras comunidades tarahumara, principalmente con la comunidad de San Luis de Machimache, que es una comunidad que hay más o menos 1000 personas, son como 300 familias. Trabajamos con ellos con evangelismo, contando las historias, dando enseñanzas bíblicas, también dando talleres de la palabra de Dios.
trabajando con los niños, teniendo tiempos de convivio, de alabanza y también orando por los enfermos. Ha sido un tiempo increíble. Ya llegamos a 3 ciudades. Yo me estaba recordando que algunos días atrás estaba grabando un video diciendo que queremos ir a hacer este viaje. Queremos empezar esta cruzada de alcance evangelístico. Queremos ir por todas las partes en México. Queremos, en medio de este tiempo de coronavirus, como llevar el evangelio, la palabra de Dios más adelante. Llevar el reino de Dios a lugares quizás que todavía no han llegado. Y estaba recordando que hace poquito estaba grabando esto y hoy estamos grabando para decir que ya pasamos por 3 ciudades, que ya estamos en la Serra Tarahumara con nuestros hermanos Tarahumara, que ya hemos ido en comunidades, ya hemos dado estudios bíblicos, trabajado con los niños, trabajado con la comunidad, evangelizando, contando las historias del evangelio, contando las historias de la Biblia, haciendo estudios bíblicos con ellos. De verdad, eso tiene sido increíble, ver cómo la fidelidad de Dios nos tiene llevado tan lejos. Hoy iríamos como seguir nuestro viaje a otras comunidades, pero de verdad amaneció así, como ustedes ven, muy blanco en la sierra, con mucha nieve, y no pudimos como seguir. Nos gustaría también invitarlos a ser parte también más de nuestro ministerio. Todavía estamos en el Chihuahua, en el estado de Chihuahua, pero necesitamos llegar hasta el estado de Chiapas. Y nos falta muchísimo, tanto en camino, pero también nos falta mucho en finanzas. Y nos gustaría te invitar a ser parte de lo que Dios quiere hacer en México a través de nuestras vidas en esta temporada. Solo queremos darle las gracias de verdad a cada uno de ustedes que tienen como nos apoyado, que tienen caminado con nosotros, quizás con un mensaje que nos han mandado. Muchas personas hicieron como oraciones y nos enviaron por WhatsApp. Y nos gustaría de verdad agradecer a todos que han caminado con nosotros a través de sus ofrendas, a través de sus oraciones, porque no podíamos hacer eso solos. Que Dios siga bendiciéndolos y feliz año. ¡Feliz año! Iglesia Centro Vida, bienvenidos a este nuevo en vivo, el segundo de este nuevo año 2021. Estoy muy contento de poder hoy compartir la palabra con ustedes y básicamente dar banderazo a esta jornada de oración que estamos a punto de comenzar el día de mañana. Así que quiero animarte a que tú te unas a este tiempo de oración que estamos preparando y que sabemos será de mucha bendición. Si aún no has bajado el plan de lectura, los primeros 20 días para la oración, quiero invitarte a que escanees este código QR que en este momento aparece en tu pantalla. Escanéalo, baja la información para que el día de mañana junto con nosotros, al publicar el video de la meditación bíblica, puedas leer el texto que vamos a estar mencionando. Ok, así que te invito a que entres a esto, te invito también a que tengas un cuaderno de notas donde puedas hacer tu diario de oración, donde anotes tus peticiones. Es hacer círculos de oración en base a peticiones que tú tengas. Ahorita vas a entender a través de este mensaje que hoy quiero darte por qué le pusimos dibuja tu círculo. Hoy quiero comenzar esta serie Dibuja tu círculo, haciendo énfasis en aquellos elementos indispensables dentro de la oración. Pero antes de comenzar, también quiero darte la bienvenida a ti que es la primera vez que te conectas, tal vez es la segunda, tercera vez que te estás conectando, tal vez decidiste seguir la página de Centro Vida, activar las notificaciones de YouTube para poder estar con nosotros. Nos encantaría poder conocerte, nos encantaría poder saludarte y contactarnos contigo. Así que escríbenos a la página de Centro Vida. Van a aparecer teléfonos de la congregación también de martes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te puedes comunicar si requieres apoyo, oración, ministración. Estamos para servirte. Muy bien, hoy vamos entonces a comenzar y dar banderazo oficial a lo que es la jornada de oración Dibuja tu círculo. Creo que este año 2021 es un año que tenemos que iniciar con una perspectiva muy distinta a la que tuvimos en el año 2020. Las experiencias negativas siempre nos van a llevar a madurar y a ver las cosas de diferente manera después de que atravesamos ciertas temporadas. El 2020 nos enseñó que nosotros podemos tener muchos planes, nosotros podemos planificar, pero a veces las cosas simplemente no salen como nosotros
las esperamos. Con mucha pena y a veces risa me acordaba de cómo planeamos el año 2020 y al cabo de 90 días después del 2020 todo se vino abajo y el Señor comenzó a permitir que cosas sucedieran para que nos fuéramos por otro lado. Así que creo que este año 2021, no estoy diciendo que va a ser igual que el 2020, estoy diciendo que creo que vamos a mejorar, que vamos a avanzar, pero si algo tuvo que habernos dejado el año 2020 es la palabra dependencia. Depender de Dios. Así que es por ello que queremos iniciar este año dependiendo de Dios y nada mejor que la oración. Hoy quiero hablarte de la oración a lo largo de la Biblia, mencionándote algunos extractos, mencionándote algunos ejemplos de la importancia de la oración en 3 aspectos. Número 1, la oración en el Antiguo Testamento. Número 2, la oración en el periodo intertestamentario. No te estreses, ahorita te digo qué significa eso. Y número 3, 2 ejemplos de oración en el Nuevo Testamento. Estoy seguro que las personas que han marcado la historia de la iglesia no solo son personas talentosas, no solo son personas con elocuencia. Creo definitivamente que las personas que marcaron para bien la historia de la iglesia son personas que tenían como hábito principal en sus vidas la oración. Creo que la elocuencia, la habilidad y la simpatía pueden hacer muchas cosas, pero la oración lo puede alcanzar todo porque estamos dependiendo de Dios. Entonces yo quiero que tú entiendas y que reconozcamos esta gran verdad. Cuando vemos a un gran hombre o una mujer de Dios que bendice a muchos, estoy seguro de que no solamente es su capacidad natural, sino que la comunión que tiene con Dios marca su rumbo. Tal vez hay personas que no vemos en un altar, pero que tienen una familia estable, que son bendecidos en sus caminos, son prosperados. Estoy seguro, la oración es parte de su vida. No es una parte en la agenda, es su vida, el tener comunión con Dios. Y entonces cuando yo veo la oración en el Antiguo Testamento puedo ver personajes tan importantes. No puedo mencionarlos todos porque me llevaría mucho más tiempo del que queremos tomar para este tema que hoy quiero dar. Pero hay personajes que oraron definitivamente. Abraham oró por Abimelech, por ejemplo, en Génesis 20, y Dios sanó a Abimelech y a su familia. Abraham oró a Dios y Dios le prometió descendencia. Abraham es un ejemplo de oración. Jacob se encontró con Dios también, y no solamente eso, luchó con Dios, dice Génesis capítulo 32. Es una historia increíble, una historia en la que Jacob se encuentra con Dios y estuvo con él y no lo soltó hasta que el Señor le diera bendición. Uno de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento, el primer y más grande profeta, me parece a mí, es el profeta Samuel. El profeta Samuel nació en consecuencia a la oración de su madre Ana, que amargamente lloraba en el altar, se tomaba de los cuernos del altar con mucha pasión y amargamente lloraba y oraba, pidiendo a Dios la sanara de su esterilidad. Date cuenta cómo la oración de esa mujer trajo a uno de los hombres más importantes en la historia de Israel, y como personas que leemos la Biblia y la estudiamos entendemos, Samuel es el primer gran profeta íntegro que existe. Había otro como Elí, pero Samuel es el profeta íntegro que Dios levanta. Un gran profeta está Moisés, tenemos otros, pero Samuel es importantísimo en la historia de Israel. Encontramos a un profeta también maravilloso llamado Elías, que al orar se cerraron los cielos por 3 años y medio, pero también al orar la lluvia volvió. Dice que se subió al monte, a la cima de un monte a orar hasta que Dios enviara lluvia. Me encanta la historia, si puedes leerla, de un rey llamado Manasés, segunda de Crónicas capítulo 33. Un hombre que había hecho lo malo delante de Dios. Un rey que fue conquistado por enemigos. Dice la Biblia que lo engancharon de su nariz para esclavizarlo. Y ahí en su esclavitud, el rey Manasés oró a Dios pidiendo misericordia, y esa oración le hizo obtener la misericordia y la gracia de Dios para liberarse de sus enemigos, volver a Jerusalén y comenzar a ser el rey que tenía que haber sido antes, y empezó a derrumbar cualquier tipo de altares a ídolos paganos. Lo que te quiero decir es que definitivamente en el Antiguo Testamento podemos ver ejemplos de personas que oraron y entonces fueron bendecidas.
Corremos el riesgo definitivamente de que al ver estas historias del Antiguo Testamento pensemos que eran hombres diferentes a nosotros, hombres que no estaban sujetos a las pasiones que nosotros estamos esclavizados, hombres y mujeres que nada tienen que ver por la temporada en la que vivieron. Pero déjame decirte que Santiago capítulo 5, versículo 17 dice lo siguiente: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Versículo 18, más tarde cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Los hombres, los grandes hombres de la historia bíblica eran hombres como tú y como yo, sujetos a las mismas pasiones. El Dios que levantó a Elías para llevarlo a su presencia es el mismo que está contigo el día de hoy. Es el mismo al que tú invocas, es el mismo que hoy puede obrar en tu vida, en tu necesidad, en tu petición, en tu falta de dependencia. Es el mismo, el que perdonó al rey Manasés y le dio una nueva oportunidad de vida para restaurar las cosas. Es el mismo Dios que te puede restaurar a ti, que me restauró a mí. Es el mismo Dios que le dio a Sansón la fuerza en los últimos momentos de su vida, que sin ojos, dice la Biblia en el libro de Jueces, estaba débil, no tenía su cabello, empezaba a crecer, pero él clamó por una última vez en oración, le dio fuerza para poder cumplir con el llamado que Dios le había dado, que era defender a Israel de los filisteos. El mismo Dios que le dio fuerza por última vez a Sansón es el mismo que está con nosotros. Y esos hombres del Antiguo Testamento, de la antigüedad, que hicieron grandes cosas a través de la oración, eran exactamente iguales a nosotros. Santiago 5:17 así lo dice: hombres que estaban sujetos a las mismas pasiones, hablando específicamente de Elías. Elías era tan humano como cada uno de nosotros. ¿Puedes imaginar lo que Dios puede hacer en tu vida si vivimos una vida de oración? No estamos hablando de lugares donde todo el mundo nos vea, estamos hablando de caminar dependiendo de Dios, en bendición y siendo prosperados en nuestros caminos, en el término espiritual, tal vez en lo terrenal también. Dios nos quiere bendecir, pero estoy hablando de prosperidad espiritual que solo se obtiene cuando oramos. Este es un ejemplo, son ejemplos. Hay muchos, podríamos hablar de Noé, Isaac, Isaías, Jeremías. ¿Qué decir de Daniel, que oraba 3 veces al día y le dio gracia a Dios para poder ser de los principales y ser una ayuda importante para diferentes reyes en Babilonia? Daniel, un hombre lleno de gracia y de inteligencia, no solamente por la capacidad genética, que la genética le propiciaba, sino por ser un hombre íntegro, un hombre de oración. Iglesia, necesitamos depender de Dios a través de la oración. La oración no es algo que sea opcional, pero tampoco queremos que lo vivas de una manera obligada. Que la oración sea uno de los momentos más maravillosos para conectarnos con nuestro Dios. Esto es la oración en el Antiguo Testamento. Número 2. Hablemos de oración en periodos intertestamentarios. ¿De qué estoy hablando? Del momento en que termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento. En medio, en los 400 años entre Malaquías y Mateo, entre Antiguo y Nuevo Testamento, esa parte del medio es el periodo intertestamentario. Hay material histórico, pero sabes, hay un libro que hemos estado leyendo junto con el equipo de trabajo aquí en la iglesia, y en la historia de Israel, una generación antes de que naciera Jesucristo, existió un hombre llamado Joni. Este hombre era un anciano cuando se comienza a mencionar la historia, que vivió una temporada de sequía en Jerusalén. Dice la historia que Joni, un día después de mucho tiempo de sequía, llevaba su bastón a las afueras de los templos de Jerusalén, porque las ciudades estaban rodeadas, rodeadas de muros afuera de Jerusalén, porque con eso se defendían. Salió de los muros de Jerusalén para estar fuera de la ciudad. Era un hombre sabio, era un hombre que muchos identificaban, y de pronto, pon atención a esto, Joni con su bastón de 1,80 toma y comienza a hacer un círculo en la tierra. Cuando hace ese círculo,
Joni se pone en medio del círculo y dobla sus rodillas y dijo lo siguiente: Señor del universo, juro ante tu gran nombre que no me voy a mover de este círculo hasta que le hayas mostrado tu misericordia a estos tus hijos. Quiero aclarar que él hizo el círculo de una manera humilde, confiado pero manso, expectante pero sin ser arrogante. Ojo, porque a veces creemos que por ser creyentes tiene Dios que respondernos como queremos. Joni en la historia se le describe como un hombre humilde, confiado pero manso, expectante, sin ser arrogante, y él se pone en medio del círculo. Ahí surge nuestra serie, Dibuja tu círculo, y entonces él se pone a orar para que Dios muestre su misericordia al pueblo de Israel. Y dice la historia que comenzó a caer una ligera llovizna y Joni estaba allí mientras todo el mundo comenzaba a emocionarse, y él dijo: no he orado para pedirte una lluvia así, sino una lluvia que llene cisternas, pozos y cavernas. En ese momento, los que narran la historia dicen que las gotas pequeñas se convirtieron en gotas del tamaño de un huevo, y entonces empezaron a inundar los canales, todas las cisternas, pozos, cavernas. Se comenzó a inundar, la gente comenzó a correr para resguardarse, pero Joni seguía en el círculo y decía: Señor, no he orado para pedirte una lluvia así, sino por la lluvia de tu bendición y tu misericordia. Y en ese momento el pueblo entendió que no solamente era la lluvia física, sino cómo a través de ella Dios seguía mostrando su favor y su misericordia. Joni hizo un círculo, se metió a esa petición y oró creyendo que Dios podía contestar. Repito, humilde, confiado pero manso y expectante a lo que Dios haría sin ser arrogante. Tal vez para muchos ver a Joni meterse a ese círculo era de locos, pero después de ver cómo Dios respondió, era de locos no creer que Dios había obrado. Escucha por favor esto: si tú haces tu círculo de búsqueda en Dios, de oración, tal vez muchos no crean que Dios actúe, pero cuando Dios responda a tu petición y los demás lo vean, será difícil no creer. Tal vez hoy muchos no creen en que Dios puede responderte, pero cuando vean la respuesta de Dios para tu vida, para muchos será difícil no creer. Así que es por eso que hemos titulado a esta serie Dibuja tu círculo, inspirados por este hombre que la historia judía menciona. Y finalmente, y con esto termino, la oración en tiempos del Nuevo Testamento. 2 ejemplos rápidamente. Número 1, Hechos capítulo 10. Cornelio, un oficial romano, un hombre que es gentil, es decir, no es de Israel, es un romano, es alguien que no ha escuchado, o en ese momento la iglesia gentil no existía. Y entonces dice Hechos capítulo 10 versículo 2 que oraba a Dios con frecuencia, constantemente hacía su círculo de oración. Por cierto, si alguien tiene problemas con círculo, no se preocupe. También el pueblo de Israel giró alrededor de Jericó, hacía círculos de oración. No se preocupe, que no es nada extra bíblico, es algo que se ve en la Biblia constantemente. El hacer oración por algo específico, a eso me estoy refiriendo. Tenemos a Cornelio que está orando y orando y orando hasta que un día Dios escucha. Envía un ángel y le dice: he escuchado tus plegarias, he recibido tu generosidad. Y entonces le dice: mándale a hablar a Pedro. Permítame decirle que uno de los más grandes milagros ocurrió en este momento, porque cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, todos los gentiles recibieron al Espíritu Santo. Si esos gentiles no reciben al Espíritu Santo, tú y yo no estamos aquí en este lugar, en este momento, adorando a Dios como una iglesia gentil, porque no somos de Israel. La oración de Cornelio sigue teniendo respuesta hasta hoy en día. Dios sigue salvando gente en todo el mundo, pero un hombre inició un círculo de oración. Creo que tus oraciones, tus peticiones, tu comunión con Dios va a tener respuesta no solo en este tiempo, sino tal vez en futuras generaciones. Yo quiero pensar que tal vez soy la respuesta de la oración de alguien que yo nunca conocí, pero que aquí estoy porque las oraciones del pueblo no tienen alcance solamente en nuestra existencia humana, sino a través de las generaciones. Dios sigue respondiendo. Y permítame ir con el más sublime de los ejemplos: Jesucristo, el Hijo de Dios,
el Verbo de Dios encarnado, que en los momentos más difíciles oró a Dios. Yo quiero preguntarte algo. Si el Hijo de Dios en sus momentos más difíciles tuvo que orar, ¿qué nos hace pensar que nosotros no necesitamos el hábito de la oración? ¿Has pensado alguna vez eso? Jesucristo oraba constantemente antes de actuar. Jesucristo, momentos antes de ser arrestado, doblegó su cuerpo físicamente y dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y los muchachos, los discípulos estaban dormidos y Jesucristo les dijo: velad y orad, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo no. Jesucristo físicamente estaba sufriendo, pero en la oración se doblegó a la voluntad de su Padre. Repito la pregunta: si Cristo en sus momentos más difíciles tuvo que orar, ¿qué te hace pensar que nosotros no necesitamos la oración? Y no solamente en momentos difíciles, también en el transcurso de su vida terrenal, 33 años oraba y no hacía nada sin que su Padre se lo autorizara. Lucas 9:29 dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 6:12 dice: aconteció en aquellos días que Jesucristo salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios. Particularmente esa noche estuvo orando y al día siguiente eligió a sus discípulos. Antes de decisiones importantes, Jesucristo tenía tiempos de oración. Hay un hombre que he leído de D.L. Moody que dice: prefiero orar como Daniel que predicar como el arcángel Gabriel, porque hay más peso y profundidad en la oración que en la elocuencia de estar hablando frente al público. Prefiero orar como Daniel. Decía él: la primera señal de vida espiritual es la oración. El hombre no puede vivir físicamente sin respirar, como el cristiano no puede vivir espiritualmente sin orar. Así que yo quiero animarte a que te unas a este tiempo de oración, estos 40 días. Que tomemos en cuenta que los hombres de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, eran tan humanos como nosotros, pero es el mismo Dios ahora. Ellos ya no están, pero ese Dios que los sostuvo, ese Dios que salvó a Noé, ese Dios que le habló a Jeremías está con nosotros, ese Dios que levantó a Elías hasta el cielo, que restauró a Manasés, que le dio una oportunidad a Sansón, está con nosotros. Ese hombre que marcó el círculo también es un ejemplo de que podemos marcar círculos y orar creyendo que Dios lo hará, con expectación pero sin arrogancia, y finalmente saber que nuestras oraciones tienen alcance mucho más grande de lo que nos imaginamos, como la oración de Cornelio. Y finalmente nuestro mayor ejemplo, el Hijo de Dios, al que adoramos y reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Él fue el ejemplo de oración. ¿Qué hacía el Hijo de Dios orando? Él necesitaba estar en comunión con su Padre, y sí, Él, siendo poderoso, Hijo de Dios, Dios y hombre a la vez, tenía este hábito de la oración. Nosotros también lo necesitamos. Así que te invito a que mañana a primera hora abras tus redes sociales y vayas a la página de Centro Vida y veas nuestras reflexiones y que hagas tus círculos de oración. Escríbelos y creo que en estos 40 días Dios obrará en tu vida de manera maravillosa. ¿Por qué no oramos? Señor, en este momento quiero darte gracias por cada uno de los que están viendo este live. Gracias porque en este preciso momento algunos están en el estacionamiento de la iglesia disfrutando del servicio y otros están en casa, Señor, pero el mensaje es el mismo. Y ruego que traigas la convicción de lo importante que es la oración, que podamos entender que tú nos estás llamando a una vida de comunión y de intimidad contigo. Señor, esto no es opcional, esto es algo que necesitamos. Padre, así como estuviste con la gente del Antiguo Testamento, de hombres que son increíbles, Señor, y que admiramos, así tú estás con nosotros. Eres el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. Eres el mismo que obra en nosotros. Señor, hoy como aquel hombre que cuenta la historia de Israel, como Joni, queremos trazar círculos de oración. Tal vez son peticiones personales, familiares, de enfermedad, ministerial, espiritual, Señor, matrimonial, yo no lo sé, pero que mis hermanos se sientan movidos por tu Espíritu Santo a entrar a este tiempo de oración, que sé que va a ser mucho más de lo que ellos se imaginan. No es una estrategia, es un hábito bíblico, Señor, que de ser tomado por tu iglesia, la iglesia va a ser otra, Señor, en medio de estos tiempos tan complicados. Si queremos depender de ti, tenemos que orar
Padre, gracias porque creo que las peticiones que se van a exponer en estos 40 días tendrán respuesta ahora, en este tiempo, o si no, la tendremos más adelante o a través de las generaciones. Y finalmente, Jesucristo, te damos toda la honra y toda la gloria. Tu oración, Señor, hacia el Padre te hizo permanecer para dar tu vida en aquella cruz y nosotros hoy poder obtener salvación. Perdónanos porque a veces no oramos cuando el ejemplo es que tú, como Hijo de Dios Todopoderoso, dependías en oración del Padre. Y Señor, nosotros no deberíamos de pensar que no lo necesitamos cuando tú, Jesucristo, lo tenías como una prioridad en tu vida. Ayúdanos a iniciar este tiempo de oración de una manera maravillosa, movidos por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Si tienes dudas referente a esta jornada, escríbenos. Escribe a la página de Centro de Vida y con mucho gusto responderemos cualquier tipo de dudas que tú puedas tener al respecto. Y recuerda, si nos visitas, si estás por primera vez, si quisieras oración, si quieres reportarte de que te estás congregando con nosotros, por favor, escríbenos para poder ponernos en contacto contigo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Esto es Centro Vida, donde creemos es tiempo nuevo. Hasta pronto.